Shalom, Dios les bendiga grandemente. Bendiciones a todos. Gracias por estar del otro lado, escuchándonos. Sabemos que hay muchos oyentes y muchos hermanos que nos siguen por nuestro canal de YouTube. Por obra y gracia de nuestro Señor, Dios les bendiga. Shalom. Estamos aquí una vez más para entregarles un nuevo programa número 321 ya de los escogidos en nuestro haber, y la quinta parte de esta serie que hemos titulado Los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, quinta parte. Hoy vamos a hablar de la benignidad. La benignidad que debemos tener, no como el hombre la conoce, siempre relacionado a lo que nuestro Señor dejó plasmado en las Escrituras. Recuerde que hemos comenzado con esta serie hablando del amor, conforme al orden que describe el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Luego hemos seguido por el gozo, la paz, la paciencia. Hoy es el turno de la benignidad. En esta serie, quinta entrega ya, para que ustedes puedan alimentarse de la palabra. Gracias, Señor, te damos por permitirnos estar al aire una vez más, ya próximos a esta Pascua que se nos viene, esa Pascua que hay que recordar y el significado también que lleva, porque muchas veces el hombre confunde, el hombre común confunde. Se celebra algo y no se sabe por qué se celebra. Y lo mismo ocurre con la Navidad. Sabemos que esa fecha es algo en donde todo el mundo se enloquece a regalar cosas y no sabemos por qué se regalan cosas y por qué hay un espíritu en donde el hombre se siente atraído a regalarle algo a otra persona, a sus familias, a sus familiares, a sus hijos. Y bueno, muchas veces pasan por alto la raíz del asunto. En este caso, hablando de la Navidad, el regalo más grande que nos hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue vida eterna. Vida eterna que sin entender mucho del tema, el mundo muchas veces festeja sin saber cuál es el meollo de la cuestión, ¿no? Estoy con el pastor Luis, como siempre. Bendiciones, Shalom Luis, Dios te bendiga. Shalom Carlos, bendiciones para todos. Y bueno, hablando siempre de Cristo en este medio, vamos a detenernos un poquito aquí para poder entender por qué muchas veces se festejan fiestas, no todas las fiestas, porque hay fiestas judías que no debemos festejar, porque son fiestas propias de su pueblo, del pueblo de Dios, ¿no? No, con esto no queremos decir que cuando alguien se convierte a Cristo tiene que festejar, como algunos hacen o tienen por costumbre hacer, todas las fiestas judías, participar de todas las fechas festivas del pueblo de Israel. Pero estas fiestas en particular, como la Pascua, estatuto perpetuo que mandó nuestro Dios a que se celebre, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos aquellos que fueron libertados por la sangre de Cristo. Y en unos momentos el pastor Luis va a estar explicando la connotación espiritual que se conectan desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel fue libertado, a la cruz del Calvario, donde Cristo derramó hasta su última gota de sangre para poder hacernos libres. La connotación espiritual que se sigue
a través de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, celebrando hasta nuestros días. Amén. Como es siempre, nuestra costumbre, nuestro hábito, y no es para menos porque es para lo cual el Señor nos escogió en este tiempo y ha puesto esta carga en nuestro corazón. Vamos a hablarle al principio de cada programa de ese sacrificio santo. El pastor Luis va a estar, como siempre, hablando de ese sacrificio de amor. Así que preste mucha atención, porque nosotros entendemos en este tiempo hostil que estamos viviendo, que son los últimos tiempos, por cierto, que es muy importante darse cuenta ya, y si aún no ha despertado, es tiempo de que despierte. Y a los hermanos que están en Cristo, conformando esta iglesia santa, que nuestro Señor Jesús va a venir a buscar muy pronto, les decimos: ayuden a predicar el Evangelio, ayuden a que, no nosotros, a que el cristianismo, que el Evangelio crezca, y que estén alertando a todos aquellos hermanos débiles en la fe, porque la palabra dice que hay hermanos débiles en la fe, puedan estar guiándolos, los que están más despiertos, más altos, para que puedan alcanzar también esa salvación y que se puedan también ir con nuestro Señor Jesús cuando nos venga a buscar en el arrebatamiento. Evento profético próximo que está a las puertas. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, así es. El pastor de pastores quiere venir a buscar ese rebaño, quiere venir a buscar a su iglesia, ¿no? En estos tiempos que nos toca vivir, sabemos que es el último tiempo, ¿no? Como dijo el Señor, porque las señales están dadas, ¿no es cierto? Como dijo en Mateo 24, ¿no? Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de venir a Cristo, es tiempo de reconocerlo, ¿no? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Santo de Israel, que se entregó por amor a nosotros, ¿no? Por amor a cada uno de nosotros, para que podamos tener esa salvación, ¿no es cierto? Bendito Señor. Él es el único que pudo entregar su vida, el Santo de Israel. Él no escatimó ni a su propia vida, ¿no? Él dijo: yo voy a poner mi vida por cada uno de ustedes, ¿no? Por cada uno de nosotros, ¿no? Que estamos perdidos en delitos y pecados. El hombre totalmente perdido, ¿no? En este mundo donde ya no había nadie, ¿no? Que busque del Señor, ¿no? Él es el puente, Él es quien nos reconecta con nuestro Dios, ¿no? El Dios vivo, el Dios de la creación. El único que pudo ir a ese madero y entregarse por cada uno de nosotros, ¿no? Y derramar hasta la última gota de su sangre para traer salvación a este mundo, ¿no? Sabemos que esa sangre sigue teniendo poder, ya pasaron casi 2000 años, ¿no? Así como lo hicieron en el pasado en Egipto, ¿no? Cuando el Señor mandó a festejar esa Pascua, ¿no? A que puedan matar un cordero por familia, comer el cordero asado, ¿no? Y con la sangre marcar los linteles de las puertas y ventanas, ¿no? Para traer salvación a su pueblo cuando vino, cuando pasó el ángel de la muerte, ¿no? Usted sabe la historia, sabe todo lo que aconteció en Egipto, ¿no? El Señor quería que su pueblo sea libertado para adorarlo en el desierto. Y Faraón sabemos que endureció su corazón y no quería dejar salir su pueblo, ¿no? Esa sangre que fue en ese tiempo, ¿no? Que era por un cordero, ¿no? Y sabemos que el cordero pascual es nuestro Señor Jesús, ¿no? Él dice que enmudeció su boca y fue como cordero al matadero, ¿no? Cuando lo crucificaron en ese madero, donde Él se dejó lacerar, donde Él no abrió su boca, ¿no?
Lo clavaron vivo en ese madero, le pusieron una corona de espinas en su cabeza y derramó hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros, para traer salvación, para traer justicia. Esa sangre que hoy nos redimió, que nos compró, esa sangre que sigue teniendo el mismo poder que aquel día, esa sangre que a usted lo protege, a nosotros, si usted se entrega a Cristo, si usted se arrepiente. No es un día más lo que se viene, ¿no? En la Pascua, de festejar, de que vamos a comer un chocolate. No se trata de eso. Se trata de reconocerlo. Porque Él pagó el precio por nosotros. Nosotros no podíamos pagar ese precio en ese madero. Porque no había ni siquiera un santo en el mundo. No había ni siquiera uno que pueda pagar ese precio. Solamente Él. El Hijo, el unigénito de Dios, que vino a este mundo a entregarse por cada uno de nosotros. Es tiempo de entregarse, es tiempo de reconocerlo. Es tiempo de venir a Cristo y de entregar su vida a Él, para que Él la dirija, para que Él nos pueda venir a buscar, lo más importante, ¿no? Cuando a usted se le vaya el aliento de vida, que usted pueda saber que su nombre está anotado en el libro de la vida y estar seguro que se va con Él y no se va a perder en el infierno. Jesús no murió en ese madero para que usted se pierda en el infierno, sino para que sea salvo. Esa gracia, ¿no? Y ese amor que Él nos entregó en ese madero, para que hoy podamos ser salvos, ¿no? Acuérdese de Él en este tiempo que se avecina de las Pascuas, ¿no? Él fue el Cordero Pascual. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Si usted se rinde, se entrega a Él, su nombre va a ser anotado en el libro de la vida. Y esa sangre preciosa, que fue representada por un cordero en el pasado, en los linteles de las puertas, hoy esa sangre está disponible. Usted se cubre con esa sangre todos los días y usted va a estar cubierto. ¿Cubierto de qué, dirá usted, no? De los embates del enemigo, ¿no? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si usted se cubre, si usted se limpia, si usted se santifica, acuérdese que sin santidad nadie puede ver a Dios. Por eso debemos pedir perdón todos los días por los pecados y limpiarnos y santificarnos, ¿no? Para que esa sangre tenga poder en nosotros y el Señor nos pueda cubrir, ¿no? De los embates del enemigo. Así como fue en el pasado, hoy también. Una sola vez y para siempre, un solo sacrificio por toda la humanidad en ese madero, en esa cruz, derramando hasta la última gota de su sangre por usted, por nosotros. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de valorar esa sangre preciosa que sigue teniendo poder en este día. Acuérdese de Él, reconózcalo y entregue su vida a Él para que usted sea salvo, ¿sí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que nuestro Señor quiere. Aún en este tiempo de gracia, para que podamos estar acercándonos a Él. Siempre Él va a tratar de que usted se acerque al Hacedor, al Creador, al Dador de vida. Hay mucha gente ignorante que todavía no cree y hay mucha gente que desconoce que hubo un sacrificio santo y que hubo un hombre, el Hijo de Dios, que caminó por esta tierra, cuyo nombre es Jesús, el Salvador. Eso significa el nombre, nuestro Salvador. Hay mucha gente que aún anda por el mundo haciendo cosas del mundo y no tiene ni siquiera noción de lo que es un poco de la historia, porque también es parte de la historia humana, de que hubo hace 2000 años un hombre que nació santo, por obra y gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Nació de una mujer virgen, fue concebido por un instrumento que escogió nuestro Dios, la Virgen María, y que a través de ella vino al mundo ese hombre que
que antes de nacer ya existía y compartía el trono con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo, y decidió nacer como un hombre. El verbo, la palabra, el poder, la gloria, todo eso es Jesús. Decidió venir a esta tierra para poder salvar a la humanidad que estaba perdida en delitos y pecados, para poder salvarnos. De la forma más sencilla lo hizo. Sencilla en el sentido de lo fácil que lo hizo para los hombres, para la humanidad, a través del arrepentimiento. Solamente tiene que arrepentirse. Pero cómo cuesta, ¿no? Arrepentirse y dejar la vieja vida, dejar el mundo y comenzar a vivir, a transitar un camino angosto que es en el sentido opuesto al camino ancho. Y ese camino angosto es el que lo salva. Pero el camino ancho es mucho más atractivo. El camino ancho está lleno de pecado, de contaminación de este mundo, de esa contaminación y de ese virus con el que nace cada ser humano y es insertado, viene ya insertado por el pecado original en lo más profundo de nuestro ser. Y para colmo de males, luego el sistema que está gobernado por el enemigo acérrimo de nuestro Dios, el lado oscuro, la maldad, el diablo, el acusador, que controla el sistema, lo hace que todos los hombres y mujeres crezcan con un virus letal, que es la información, la data que el mundo le proporciona a través de distintos medios. Y así vamos creciendo, porque también nosotros fuimos creciendo, contaminándonos aún más con ese virus, que es el pecado mismo, de todo lo que el mundo ofrece. Lo que parece bueno es malo, y así es como envenena la mente y el alma el enemigo. Pero Cristo pagó el precio en la cruz para ser libres de ese yugo de esclavitud. Y solamente requiere que usted reconozca el sacrificio que hizo Jesús en ese madero y se arrepienta de sus pecados. Solamente reconociendo y arrepintiéndose y proclamando con su boca que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Salvador, que Él resucitó de entre los muertos, que Dios Padre lo resucitó de entre los muertos al tercer día, solamente proclamando a través de sus labios esa verdad, el resto lo hace Él, el poder y la gloria de Cristo, el poder y la gloria de Dios Padre y del Espíritu Santo. Usted pasa de tinieblas a la luz, de la oscuridad total es traído con poder y con gloria hacia la luz, y ahí comienza a transitar un camino para vida eterna. Vida eterna. ¿Usted puede imaginar vida eterna con Cristo Jesús? Porque Él hizo el sacrificio supremo por amor a todos nosotros, para que no vayamos a un lugar de esclavitud eterna y de sufrimiento eterno. Él pagó el precio para que nosotros podamos compartir la eternidad, el gozo, la paz, y donde ya, como dice su palabra en Apocalipsis 21:4, no va a haber más lloro, ni dolor,
ni sufrimiento. Todo va a ser gozo eterno. Pero ¿qué pasa? Va a depender de una decisión, va a depender de usted siempre, va a depender de ese libre albedrío que Dios le ha dado, nos ha entregado, porque Él quiere que sea por su voluntad y que no sea obligado. Amén. Así que tenga en cuenta estas palabras, tenga en cuenta el sacrificio santo, reconozca que no nació y que no viene de la evolución y que no viene de un chimpancé y que no viene de un eslabón perdido que todavía no se encontró y que no viene de todas las teorías y todo lo que la ciencia y todo lo que el hombre tiene que demostrar, porque mucho no lo puede demostrar. Justamente esta parte no puede demostrar cómo el hombre, de dónde salió el hombre, de dónde vino el hombre. Las teorías no significan una demostración de que haya sido cierto. Justamente se quedan, como la palabra lo indica, en una teoría, en una verdad relativa de un hombre, de hombres que han inventado teorías por no poder explicar la verdad, lo que ocurrió. Entonces, dele una oportunidad a Jesús. No se enriede en todo lo que la ciencia quiere demostrar, porque muchas veces la ciencia no puede demostrar lo que no se puede ver con ojos naturales, sino con ojos espirituales. Y así se va a quedar, sin demostrarse nada, porque hace falta fe y hace falta creer en que no somos producto de la tan llamada evolución. No vamos a ir evolucionando. No evolucionamos de una ameba y saltamos millones de años a caminar con 2 piernas y todo lo que usted conoce y lo que le han enseñado en las escuelas y aún siguen enseñando, a pesar de que la misma ciencia contradice la teoría de la evolución. No, venimos de una creación, un Dios creador, un ser supremo que gobierna todo y que creó todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como le habíamos dicho, estamos en la 5ª parte de los frutos del Espíritu, esta serie que comenzamos. Ya por la 5ª parte vayamos al versículo clave en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Verso 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Bien? Muy bien. Hoy, como le decíamos, con esta 5ª parte, vamos a hablar de la benignidad. Cuando la Biblia habla de benignidad, se refiere a tener compasión y piedad de los demás, tratándolos con buena voluntad. Los hijos de Dios somos llamados a ser benignos. Y el mayor ejemplo de benignidad es Dios, que aún a la fecha todavía nos tiene paciencia, ¿no, Luis? Amén, así es, ¿no? Él nos ofrece salvación gracias a su amor y compasión. Él es el mayor ejemplo de amor, de benignidad. Él es bueno, Él está siempre demostrando su amor por este mundo, por esta humanidad que ya está perdida, la gran mayoría. Y por la gran maldad que se encuentra en el hombre. Aún así, Él sigue esperando para hacer justicia, porque Él es un Dios equitativo y de justicia. Él va a hacer justicia. Él está esperando simplemente que la mayor cantidad de personas puedan proceder al arrepentimiento. Por eso estábamos hablando hace un momento del sacrificio de amor, que es lo que plasmó en ese madero Jesús, ¿no?
Él trazó un puente para que nosotros podamos estar, llegar al Padre a través de Él, a través del Hijo, a través de Jesús, porque no hay otra forma de poder entrar al reino celestial, sino es a través de creer en ese sacrificio de amor que hizo Jesús en la cruz, Pastor Luis. Amén, así es. Es el único, ¿no es cierto? El único que nos va a llevar al Padre, el único que trae salvación a este mundo. No hay nada en este mundo inventado por el hombre que nos pueda llevar a Dios y que podamos alcanzar la salvación si no es a través de esa cruz, ¿no? De ese sacrificio santo. Fíjense el amor de Dios, ¿no? Entregando a su Hijo. Él renueva sus misericordias todos los días. Estamos en tiempo de gracia, gracias a Jesús, ¿no? Que Él vino a pagar ese precio único en el mundo, donde no había ni siquiera un solo hombre que pueda pagar el precio que Él pagó, ¿no? Tenía que ser santo, ¿no? Sin manchas ni arruga, como dice su palabra, un santo, y así debemos ser nosotros, ¿no? Practicar la santidad, limpiar, como dice el Señor, ¿no? Nuestros vestidos tienen que estar blancos, sin manchas ni arruga, ¿no? Para poder alcanzar la salvación. Gracias a Él, gracias a Jesús, gracias a esa cruz y a esa sangre preciosa que Él derramó, ¿no es cierto? Fíjense el amor de Él, ¿no? La benignidad, lo bueno. Dios es bueno, ¿no? Como dice su palabra, pero también es fuego consumidor. Pero hoy estamos en el tiempo de la gracia. Y si usted viene y se arrepiente y se entrega a Él, usted va a alcanzar esa gracia. Y su nombre va a ser anotado en el libro de la vida. Y usted va a ir con Él. Todos vamos a ir con Él. Cuando Él venga a buscar a su iglesia, o cuando el Señor decida llevárselo, ¿no es cierto? Porque nadie tiene la vida comprada en este mundo. Él es el dador de vida. Y cuando Él quiere, se la lleva, ¿no es cierto? Él es el creador. Cuando dijo un día, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Del polvo nos levantó, ¿no es cierto? Por eso debemos ser agradecidos, ¿no? Todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros y realmente reconocerlo. Reconocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ¿no? Ese Espíritu Santo que nos va a llevar a toda verdad, ¿no? Que nos va a guiar a toda verdad. Es el único, la fuente de vida, ¿no? Ese aliento de vida que Él le dio al hombre, ¿no? Para que el hombre pueda andar en este mundo. Amén. Amén, gloria a Dios, así es. Una de las características y significado de la benignidad es que es un fruto del Espíritu, otro fruto del Espíritu, junto con el amor, el gozo, la paz, la paciencia y el resto, ¿no? Que vamos a ir avanzando en cada serie. No es un esfuerzo humano, no es un esfuerzo humano natural, sino que es el resultado de la obra del Espíritu Santo cuando usted se atreve a creer en ese sacrificio santo, en nuestro Señor Jesús, que es el que provoca el cambio, el giro, ese giro de 180 grados, cuando usted le da permiso de que pueda entrar en su vida, en su corazón, para poder cambiar su manera de ser, todo lo contrario a lo que usted creía que estaba bien que hacía. Cuando usted viene del camino angosto, se quitan las vendas de sus ojos y puede ver lo que antes no veía, ¿no? Puede ver lo que antes no veía. Es un reflejo de Dios, es una imitación del carácter benigno de Dios, la benignidad. Usted cuando experimenta hacer cosas buenas, que no son las cosas que usted hacía anteriormente en su vida pasada, como nosotros, como por ejemplo decíamos que somos buenos ayudando a alguien, sino que estamos hablando de algo más superior, más espiritual, es algo que se puede experimentar solamente cuando el Espíritu Santo está en usted y le hace entender lo que realmente es bueno y no lo que es bueno del mundo, para los ojos del hombre natural, ¿no? Es incluso inclusive llegar al extremo de querer hacer el bien a aquellos ingratos y personas que normalmente la sociedad desecha.
con el solo hecho de despreciar a alguien por pasar cierta situación desfavorable en la vida del prójimo o de cualquier persona que el hombre común cree que puede descartar como si fuera un papel, ¿no? Bueno, esa bondad de querer ayudar, de querer aún entregarse, no solamente con personas de creyentes, sino también con personas que lo pueden llegar a insultar o a querer agredirlo, queriendo hacerle el bien, como por ejemplo llevarle un plato de comida a alguien, o una vestimenta, una ropa, o querer presentarle la verdad. Eso es incluso lo que se logra cuando el Espíritu Santo está morando en uno y quiere el Espíritu Santo hacernos imitador de lo que manifiesta Dios, ¿no? Porque Dios es benigno, Dios es bueno, Dios es bondad. Esta benignidad se manifiesta también en acciones concretas como la amabilidad, la generosidad y el buen trato constante con personas que lo rodean a usted, no solamente de su núcleo familiar. Yendo más allá de las intenciones, porque muchas veces uno por ahí pretende ser bueno porque por interés a que la otra persona le dé algo a cambio, ¿no? Y muchas veces ocurre cuando uno es bueno por intención, ¿no? Exacto. Bueno o quiere quedar bien, ¿no? Viéndolo de la perspectiva del hombre. O para que lo vean, ¿no es cierto? Claro, pero en realidad no hay nada de bueno en esa obra. Exacto. Porque en el corazón no hay intención de que sea de verdad. Exacto. ¿No es así? La intención de hacerse ver, ¿no? Es decir, yo hago buenas obras y ayudo a un montón de gente, ¿no? Mucha gente. Pero es para hacerse ver y no buscar lo que Dios quiere hacer, ¿no es cierto? Hacerlo de corazón sin buscar esa intención, ¿no? De hacerse ver o de figurar en algún lado de que alguien hace buenas obras, ¿no? Para hacerse fama, para hacerse famoso, ¿no? Muchos famosos hacen buenas obras, pero Dios no las mira, ¿no? Porque no están hechas con el corazón. Dios justamente ve la humildad, ¿no es cierto? Justamente la salvación no es por obras. Exactamente. Sino para que nadie se vanaglorie, como dice la palabra. Exacto, ¿no? Yo hago muchas obras y eso me va a traer la salvación. Para nada, ¿no? La salvación es de corazón, creyéndole al Señor, ¿no? Y las obras que uno haga en la tierra van a ser recompensadas en el cielo, ¿no? No son para que uno se gloríe, ¿no? La gloria es para el Señor. Él hace todo y lo da todo, ¿no es cierto? Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos avanzando. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ejemplos de benignidad. Y vamos a pasar a repasar algunos para que usted pueda comprender más en este contexto que estamos hablando de lo que es ser bueno, ¿no? Lo que significa la benignidad, para que a usted le quede claro la diferencia que hay entre la benignidad de la que habla la Biblia, propia de nuestro Dios, o lo que el hombre quiere común hacer pasar por bueno, ¿no? Pues bien, si quiere anotar, hermano, podemos iniciar con un punto, el primer punto, que es cuando David cuidó de Mefiboset y lo trató como alguien de la familia. Vamos a ver quién fue este Mefiboset. David y Jonathan fueron grandes amigos, a pesar de que el rey Saúl, que era el papá de Jonathan, tenía mucho celo de David y deseaba matarlo. Bueno, los hermanos que están en Cristo conocen la historia. Eran tan unidos
David y Jonatán, que hicieron un pacto de amistad. Jonatán ayudaba a David a esconderse de su padre y le daba información para que se mantuviera a salvo. Amén. Amén. Saúl y Jonatán murieron. Esta historia la va a encontrar en 1 Samuel, capítulo 31. Saúl y Jonatán murieron combatiendo a los filisteos en la batalla de Gilboa. Pasado algún tiempo, después de este hecho, de este suceso, David preguntó si quedaba alguien de la familia de Saúl. Y Jonatán, a quien él pudiera mostrar bondad por amor a su amigo, ¿no? O sea, David estaba preguntando si había quedado alguien vivo de la familia de Jonatán. Y un siervo le comenta a David que quedaba Mefiboset, un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies, según de Samuel, capítulo 9, verso 3. David envió que lo trajeran a su casa. Mefiboset estaba nervioso, no sabía cuál era la intención de David, pero David lo único que quería era recibirlo con bondad. Le devolvió las tierras que habían sido de Jonatán y lo invitó a que comiera cada día con él y su familia como otro miembro más de la familia. Acá tenemos un acto de benignidad que demostró David con Mefiboset, ¿no? Que era hijo de Jonatán y bueno, una persona lisiada. Acá tenemos a David acogiendo a Mefiboset y que se aseguró de que las tierras de Mefiboset fueran labradas para que él tuviera provisión por el resto de su vida. Recordemos que el rey Saúl, en sus celos, siempre quiso matar al rey David. Y bueno, todos sabemos cómo terminó el rey Saúl. La cuestión es que terminaron muertos los dos en la batalla de Gilboa con su hijo Jonatán, ¿no? Pero Jonatán en vida demostró amor y esa amistad y ese pacto que hicieron entre ambos, lo continuó demostrándolo con el amor, como dice acá la palabra, que tuvo con Mefiboset, el rey David. Otro punto, si ponga punto número 2, otro ejemplo de benignidad en la Biblia, cuando José perdona a sus hermanos que bueno, que lo entregaron, que lo vendieron, y bueno, la historia termina diciendo que José lo salvó de morir de hambre en un momento en donde vino un tiempo de hambruna, ¿no? José era el 11º hijo de Jacob, pero el primero con su amada esposa Raquel. Jacob tenía un amor especial por José y eso causó celos en sus hermanos. Cansados del favoritismo del papá hacia José, decidieron un día venderlo. Amén. Como esclavo encima, a una caravana que iba en dirección a Egipto. Antes era muy común esto. Y bueno, alguna vez en ciertos países aún sigue existiendo esto. Una atrocidad. José, traicionado por sus hermanos, se encontró viviendo como esclavo en Egipto. Allí creció y luego de muchos contratiempos y dificultades, se convirtió en gobernador de Egipto. Esto sucedió gracias a que José interpretó 2 sueños del faraón que advertían sobre 7 años de abundancia que precederían a 7 años de gran escasez. A ver, esto porque Dios estaba con José y Amén. nunca lo abandonó, ¿no? Dios le dio la interpretación de los sueños del faraón y de esa manera él pudo estar interpretando el sueño del faraón, Amén. ¿no? Exactamente, ¿No es así, Luis? Él pudo decirle al faraón lo que ninguno de los que él estaban con él interpretar ese sueño, ¿no es cierto? Pero José, como tenía la gracia de Dios, y siempre los planes de Dios son perfectos, ¿no? Fíjense, él estuvo esclavo y después pasó a ser el número 2 de Faraón, ¿no es cierto? Así es. Y gracias a eso, su familia, sus hermanos que lo vendieron, cuando llegaron un día a Egipto, él se dio a conocer, ¿no es cierto? Que era el hermano de ellos
Y gracias a él y gracias a la gracia de Dios, él pudo alimentar a su familia, y no solo alimentarla, sino que después mandó a buscar a toda la familia y la trajo para Egipto, ¿no es Así cierto? Fíjense el favor de Dios con él y su familia, ¿no? Amén. José administró tan bien los recursos de Egipto que cuando llegaron los 7 años que había soñado el faraón, cuando llegaron los 7 años de escasez, había más que suficiente para todo el Amén. pueblo de Egipto. Comenzaron a llegar personas de otros países, inclusive para comprarle alimentos a José, porque tenía un puesto importante, era el segundo, como decía el pastor Luis, Amén. después del faraón, porque la hambruna se había extendido en todo ese territorio. Y las personas que llegaron a Egipto en busca de alimentos, entre las personas se encontraban, bueno, los hermanos de José. Amén. Él los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. Los hermanos hicieron varios viajes en busca de alimentos y José siempre los sustentaba. Y bueno, ahí puede usted leer la historia. Finalmente José le revela a sus hermanos que él era el hermano que habían vendido. Los hermanos se asustaron, pero José les dijo que los perdonaba, porque él sabía que Dios había permitido todo eso para que él pudiera salvar muchas vidas. Cuando Dios pone Amén. una persona o escoge a alguien y ese propósito Dios lo alcanza y la persona que Dios escoge, bueno, solamente tiende a servirle a Dios Altísimo, porque obviamente de ese llamado no se puede escapar, ¿no? Esto es así, independientemente de que muchos el llamado lo rechazan. Pero eso es otro tema, en algún momento seguramente vamos a hablar también. Al final José se llevó a toda la familia, como dijo el pastor Luis, a Egipto, Amén. a vivir con él. Ahí tenemos otro ejemplo de benignidad después de haber... ¿De qué manera uno puede, más allá de que puede perdonar a medias, no siempre en el mundo, ¿no? ¿Quién puede perdonar a alguien que le haya hecho tanto daño? Nosotros conocemos desafortunadamente muchas personas que no perdonan ni a un ser querido por una mala palabra o por algún hecho en sí que realmente no tiene importancia, porque hay actos más impuros que duelen más que algunos hechos bochornosos que nos han contado. Y no, yo no perdono, no los voy a perdonar nunca. Pero dicen que son cristianos, pero resulta que si la palabra dice que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. Entonces, ¿en qué parte se bifurcaron y se perdieron para no entender lo que Dios y lo que Cristo hizo en la cruz? Si Cristo pudo perdonarnos, pudo perdonar todos nuestros pecados, si Cristo pudo dar la vida por toda la humanidad y absorber todos los pecados del mundo, y de esa manera nosotros, viniendo confiadamente al trono de la gracia por la sangre de Cristo que se derramó hasta la última gota, somos perdonados, ¿cómo no vamos a no vamos a perdonar a alguien por más daño que nos haya hecho? ¿Qué parte no entendimos de la Biblia o de la Escritura o de lo que Dios quiere hacer con todos aquellos que creen o se atreven a creer o que dicen que creen en Cristo, que vinieron el camino? Si no hay perdón, Dios tampoco nos puede perdonar. Si nosotros no podemos perdonar, Luis, ¿qué puede pasar con nosotros? Solamente Es un mentir, tema, ¿no? Si no perdonamos, el Señor tampoco nos va a perdonar, ¿no? ¿Y cómo vamos a ser salvos, no? Sería la pregunta, ¿no? Si no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. Estaríamos jugando con la salvación, ¿no? Y la salvación se pierde. Como le decía una vuelta a alguien, estaba hablando con alguien de la palabra y como que no quería entender eso, ¿no? Que la salvación no se pierde, que vos ya estás en Cristo, listo. Fuiste una nueva criatura y ya está, ¿no? Pero no es tan así como muchos dicen, ¿no? Y si no soltamos el perdón, es muy simple, ¿no? El Señor no nos va a perdonar y todo lo que hagamos va a ser en vano, porque el Señor tampoco nos va a poder escuchar, porque hay un bloqueo, ¿no? Hay una traba, hay una atadura y no vamos a ser salvos, ¿no?
estaríamos jugando con la salvación y estaríamos jugando con la sangre de Cristo, ¿no? Si Él pagó el precio, si lo reconocimos una vez y le entregamos el corazón, ¿no? ¿Cómo después no vamos a perdonar, ¿no? Si Él ya nos perdonó, Él murió en esa cruz con los brazos abiertos por todos nosotros. Él lo dio todo y nosotros nos vamos a soltar el perdón por algo que nos hayan hecho. Usted, si no perdona, se condena a sí mismo, porque la palabra ya lo condena, ¿se entiende? Usted tiene que perdonar. Si la otra persona no lo quiere perdonar, ya será problema de la otra persona, pero usted suelta el perdón, usted va a ser libre. Si no lo suelta, usted no va a ser libre. Es así de sencillo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Otro punto para anotar, otro ejemplo, seguimos con los ejemplos de benignidad en la Biblia. La hija del faraón, cuando rescata a Moisés de las aguas del Nilo. Amén. Eso está en Éxodo 2, capítulo 2, verso 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. El pueblo de Israel había crecido mucho en Egipto. Y el rey, preocupado, con temor de que se rebelaran, o sea, el faraón, ordenó que los oprimieran en sus trabajos. También habló con las parteras de las hebreas, para que si nacía un niño hebreo, varón, lo mataran. Así de sencillo se hacía antes. Así se escribió la historia. Moisés nació en ese tiempo, hijo de una familia hebrea, descendientes de Leví. Su madre lo mantuvo escondido por 3 meses, pero llegó el momento en el que ya no lo podía ocultar más. Preparó un cesto de juncos calafateado con brea y asfalto y lo dejó, para que usted sepa nomás cómo es la historia, usted la puede seguir leyendo. Y lo dejó a la orilla del río Nilo, mientras la hermana de Moisés observaba. ¿Sí? Y la hija de Faraón bajó al río con sus doncellas para bañarse y vio el cesto en la orilla. Bueno, la historia ya la conoce. Esta hija de Faraón recoge al niño, tuvo compasión, se dio cuenta de que era un niño hebreo, pero aún así no lo rechazó. Amén. Podría haberlo rechazado. Exactamente, ¿no? En esa época no querían que nazcan niños varones, ¿no? Pero como sabemos que Dios siempre tiene un propósito, ¿no? Y Él iba a ser el salvador de su pueblo, ¿no? Pero esa mujer lo recogió, lo adoptó y lo criaron en Egipto, ¿no? Amén. Y su propia madre lo pudo amamantar también, ¿no? Fíjense cómo Dios prepara todas las cosas, ¿no? La hermana de Moisés, que fue la que estaba escondida, ofreció buscar a su mamá y fue Exacto. así como Moisés regresó a su familia. Pero bajo la protección de la hija del faraón, quien lo adoptó, como decía recién, como ¿no? Contaba el pastor Luis, ¿no? Y así creció otro ejemplo Moisés en Egipto por 40 años, ¿no es cierto? Otro ejemplo de benignidad. Vayamos al cuarto ejemplo, rápidamente. El buen samaritano, esta historia que contó Jesús cuando cuidó al desconocido herido. Amén. ¿Dónde encontramos esa historia? En el libro de Lucas, capítulo 10, versos del 25 al 37. Amén. Lo vamos a poner en pantalla. ¿Y qué dice acá la historia de esta parábola narrada por Jesús? Trata sobre un hombre que iba a Jerusalén, a Jericó, pero en el camino se encontró con unos ladrones que lo asaltaron y lo hirieron de tanta gravedad que quedó casi muerto. Varias personas se acercaron por el camino. Usted lo puede ver plasmado acá en el pasaje de Lucas 10, del 25 al 37. La cuestión que pasó un sacerdote, pasó un levita, y lo ignoraron, siguieron su camino sin siquiera ver si estaba vivo. Luego pasó un extranjero, un samaritano. Él, Amén, tan pronto lo vio, fue movido a misericordia, se acercó al hombre medio muerto, le echó aceite, vendó sus heridas y lo cargó, lo subió a su propio animal y lo llevó a un mesón, como dice acá amén, la
la palabra, los hermanos que están viendo por YouTube, está en pantalla. Entonces, este hombre hizo uso de la bondad, un ejemplo a seguir. Bueno, la historia termina cuando este hombre, antes de irse, le dio dinero al mesonero para que siguiera cuidando al herido, a esta persona herida, y si gastaba más, Lo iba a pagar, dijo, él lo ¿no? iba a pagar. Amén. Este hombre, Jesús puso a este hombre bondadoso como ejemplo de alguien que ama a su prójimo. Amén. A su prójimo. Por eso es muy importante saber si realmente nosotros, de los cristianos estoy hablando, de los que decimos que creemos, ¿sí? Amén. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con una situación similar, ¿no? No necesariamente tiene que estar herido y muerto, o casi o medio muerto. Podemos encontrarnos como tantas personas aquí en esta ciudad de Dolores, tan necesitadas, ¿no? Sin esperar nada a cambio, porque acá se trata Amén. de hacerlo para la gloria de Dios, de mostrar realmente que tenemos esa bondad, que el Espíritu Santo ha generado esa bondad a través de los procesos, distintos procesos y de cambios que el Espíritu Santo produce cuando nosotros venimos y decidimos que nuestro Señor Jesús nos pueda moldear, ¿no? Cuando decidimos darle nuestra vida a Cristo para que el alfarero trabaje. Amén. 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 Otro gran acto de bondad, quinto ejemplo que ponemos, fue cuando José de Arimatea tomó el cuerpo de Cristo y le dio un entierro digno. José de Arimatea era un varón bueno y justo que pertenecía al concilio del Sanedrín, de los fariseos, el consejo supremo de los judíos, ¿no? Él esperaba el reino de Dios, pero era un discípulo secreto, como en esa época muchos se escondían para que no sean echados del concilio, como también lo hizo Nicodemo, ¿no? Y por temor, ¿no? Por temor seguían a Cristo a escondidas. Y bueno, al parecer después de la crucifixión de Jesús, se le fue el temor, él perdió el miedo y fue directamente a hablar con Pilato para pedirle el cuerpo de Cristo para poder darle un entierro digno, ¿no? Y fue así como se llevó el cuerpo de Jesús para darle una sepultura digna, y ahí es donde se puede apreciar ese acto bondadoso, mostrando la benignidad que tuvo, que le nació por haber sido discípulo de Jesús, porque obviamente si es discípulo fue enseñado por Cristo, de cómo se debía actuar conforme a la doctrina que nuestro Dios, en la figura de su Hijo Jesucristo, enseñaba cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Amén, gloria a Dios. Amén. Y bueno, termina Pilato dándole a José el cuerpo y le da una sepultura en un huerto donde había un sepulcro ahí nuevo que aún Amén. no se había usado. La historia es muy conocida. José de Arimatea fue con Nicodemo, ese otro miembro del Sanedrín, de otro fariseo, Amén. que estudiaban la ley, y así fue como Cristo fue enterrado en ese sepulcro para luego resucitar en gloria. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vayamos a unos versículos. Y no sin antes de una reflexión que el pastor Luis va a hacer con respecto a todos estos actos de bondad que debemos tomar como ejemplo para poder conducirnos por la vida. Amén. 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 Todo lo que hagamos, ¿no es cierto? Todos los actos que hagamos en este mundo
siempre hacerlo para el Señor, ¿no? Para la gloria de Él, para que su nombre sea exaltado, ¿no? Para que Jesús sea el protagonista de todas las cosas, ¿no? Él es el único, Él es el que pagó el precio, que podamos imitarlo a Él, ¿no? Él andaba por todos lados, por todas las aldeas, caminando, llevando la palabra, llevando el Evangelio, sanando, liberando, restaurando, ¿no es cierto? Para la gloria del Padre. Él lo hacía para la gloria del Padre, así como levantó a Lázaro de los muertos, ¿no es cierto? Siempre para la gloria de Él. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Él, ¿no es cierto? No para que nosotros queramos inflarnos, ¿no es cierto? Y decir que somos nosotros, ¿no? Nosotros no somos nada. Somos instrumentos de Él, ¿no es cierto? Y cuando veamos una necesidad, como lo hemos hecho, ¿no es cierto? De ayudar, de dar lo que sea, lo que haya, ¿no es cierto? Sea así, sea un pan, o sea un plato de comida, ropa, lo que podamos hacer, siempre hacerlo para la gloria de Él, ¿no? No para hacernos ver. El único que nos tiene que ver es Él, lo que hacemos, y lo hacemos para Él de corazón, ¿no es cierto? De hacer una visita, de visitar a un hermano, de ayudar en lo que se pueda, siempre hacerlo para su gloria, y siempre hablando de Él, del sacrificio, siempre hablando de Jesús, que Él tiene el control de todo, ¿no? Él es el que vino a dar vida. Amén. Es el único que le va a dar paz. Él es el único. Fíjense cómo está el mundo hoy. El mundo no tiene paz y no la va a encontrar a la paz hasta que venga Jesús. Todo lo que hay es ficticio, es un engaño del enemigo. Por eso usted tiene que estar firme en la roca, esperándolo a Él, el único, a Jesús, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está esperando venir a buscar a su remanente santo en este mundo. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, es así. Podemos seguir hablando de más ejemplos, pero vayamos a algunos versículos, por cierto, donde se habla de la benignidad. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, verso 3, vamos a partir del verso 3. Y piensas esto, oh hombre, dice la palabra, la escritura, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y el verso 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Claro que sí, claro que cada acto de bondad, de benignidad, nos conduce al arrepentimiento, si es que hemos aceptado que Jesús, que el Espíritu Santo conduzca nuestras vidas. Amén. Amén. Otra palabra está hablando siempre de los versículos de benignidad, Romanos 11, verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, dice aquí la palabra. Tenemos que permanecer en la bondad de Dios para no ser cortado. Amén. Literalmente, ¿sí? No podemos estar diciendo que somos buenos siendo cristianos cuando no lo somos, porque la bondad de Dios no es la bondad del mundo, porque estaríamos manchando también y ensuciando la palabra escrita, la palabra de Dios, y estaríamos, por cierto, haciendo todo lo contrario a lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. ¿Se entiende? Amén. Gloria a Dios. Vayamos a segunda de Samuel, rápidamente ya para finalizar. Capítulo 22, verso 36. Se lo ponemos en pantalla y usted, hermano, que nos está escuchando,
Dice así la palabra: me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Claro que sí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Oseas, capítulo 2, verso 19. Y te desposaré conmigo, acá está hablando del pueblo de Israel, para siempre te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, dice el Señor. Es lo que el Señor va a hacer con Israel. Recuerde que Israel está alejado de Cristo. Israel no supo reconocer la visitación del Mesías, y está Dios, que es el marido de Israel, está divorciado. Amén. Por esta situación. Pero no se ha olvidado Dios del pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabe muy bien que va a venir un tiempo difícil. Y por supuesto que esa tribulación que ellos creen que van a pasar hasta que venga el Mesías que no es Cristo, que no es Jesús, se va a transformar en el Mesías, en Yeshua HaMashiach, que cuando atraviesen la tribulación, estos 7 años de tribulación, principalmente los últimos 3 años y medio, Dios va a trabajar de tal manera con ellos, en el quebranto y en el dolor, que van a finalmente reconocer a Yeshua como el Mesías que ya había venido hace ya casi 2000 años. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 12. Dice así la palabra: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses, ya rápidamente para ir finalizando esta quinta entrega. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, porque no es con nuestra propia voluntad, sino con su poder. ¿No es así, Pastor Luis? Amén. No es con nuestra fuerza, ¿no? Sino con su Santo Espíritu, como dice su palabra, ¿no? En la Amén. palabra está todo, ¿no? En la palabra está la bendición y también la maldición. Por eso debemos hablar. ¿Y qué debemos hablar, no? Es el Espíritu Santo, el que nos va a guiar a toda verdad, el que nos limpia de toda maldad. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda oración, ¿no es cierto? Cómo debemos orar, cómo debemos interceder. Solamente Él, el único. Por eso debemos buscar esa fuente de vida, ¿no? Que nos va a guiar en todas las cosas, para que fluya con poder y libertad, como lo hizo en el primer día donde Él se manifestó, en ese día de Pentecostés, ¿no? Donde todos fueron llenos del Espíritu Santo. Debemos buscar esa llenura todos los días, porque esa es la iglesia que quiere venir a buscar Jesús. Una iglesia llena de su presencia, su gracia, su poder, de su amor, y que se manifieste en todos los frutos del Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vayamos a un último versículo en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 6. Pero vamos a tomarlo desde el 4. Antes bien, decía el apóstol Pablo, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Amén. Mire todo lo que pasó el apóstol Pablo y todo lo que el cristiano debe entender, que
de qué se trata todo esto, ¿no? Seguramente que muchos de nosotros no vamos a estar en cárceles como otros hermanos están en otras partes del mundo, pero seguir a Cristo cuesta, y seguir a Cristo también muchas veces implica pasar por tribulaciones como Cristo dijo que íbamos a tener en este mundo, ¿no, Pastor Amén. Luis? Así como pasó. Que en este mundo iba a haber aflicción, dijo. Amén. Tendréis nuestro aflicción Señor Jesús en este mundo, ¿no es cierto? Y fíjense todo lo que pasó el apóstol Pablo, ¿no? Y nosotros también, en desvelos, como dice su palabra, en aflicciones, en todas las cosas. Él pasó por todo, hambre, desnudez, en frío, en tribulaciones, estuvo en el mar, perdido, fue apedreado, fue azotado. Fue dado por muerto cuando lo apedrearon. Es tremendo. Todo lo que pasó él, ¿no? Y si hoy cuando le pasa algo, la primera prueba, a muchos, ¿no? Cuando le viene la primera prueba, se van enseguida, ¿no? Ya lo dejan al Señor de lado y se vuelven al mundo, ¿no? Pero si su palabra lo dice, ¿no? Que vamos a tener aflicción en este mundo, Jesús lo dijo. Hay que permanecer, porque el que permanece hasta el fin, este va a ser salvo, ¿no? De eso Amén. se trata, de permanecer. Y pedirle fuerzas al Señor, ¿no? Cuando vienen las pruebas, las tribulaciones, los desiertos, tantas cosas, ¿no? Y todo lo que pasó Jesús también, cuando Él anduvo en esta tierra, Él dejó la huella marcada, ¿no? Y así los apóstoles también. Y así va a suceder hasta que Él venga, ¿no? Aflicciones va a haber, tempestades van a venir, y el mundo está revuelto, hambre, todo lo que Él dejó escrito, ¿no? Y vemos hoy que el mundo no tiene paz. Solamente Él da la paz, ¿no es cierto? Si estamos en Él, vamos a tener paz, por más que vengan las tribulaciones, los desiertos, las tormentas, ¿no? Y la fortaleza para poder permanecer, perseverar por sobre todas las cosas y quedarse bien firme parado en la roca. Amén. Amén. Amén, así es. Bien, hemos llegado al final de esta quinta entrega de esta serie titulada Los frutos del Espíritu. Amén. Es nuestra intención que sea de bendición y exhortación esta palabra, cada palabra que traemos en cada programa, y recuerde que Cristo está a las puertas, que la iglesia se debe preparar, que tiene que prepararse. La iglesia no es una entidad separada de Israel, la iglesia tiene que orar por Israel, la iglesia debe entender que a pesar de que ellos no reconocen a Jesús como su Mesías, nosotros entendemos, la iglesia entiende que tenemos que estar orando por el pueblo de Israel. Y todo lo que vaya a acontecer, todo lo que vaya a ocurrir, nosotros entendemos, y me refiero a la iglesia, a los verdaderos creyentes que estudian la Biblia, la palabra de Dios, y que están empapados y saben que las profecías se están cumpliendo, entendemos que debemos orar por ese pueblo de Dios, por el pueblo de Dios, y bendecirlo, como dice la palabra en Génesis, capítulo 12, verso 3, que dice, que lo ponemos en pantalla: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso queremos hacer esta oración por el pueblo de Israel, esta oración que va a estar a cargo del pastor Luis, y de esta manera también usted, como cuerpo de Cristo, como iglesia, debiera hacer. Amén. Amén, así es. Bendito Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos a tu pueblo Israel, Señor, en esta hora. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú estés obrando en esa nación, Señor, trayendo el alumbramiento, el entendimiento, el discernimiento, Señor. Que ellos puedan seguir reconociendo el sacrificio del Cordero Santo, Señor. Pedimos que tú lo cubras, Señor, con tu sangre preciosa. Que los ángeles estén acampando de día y de noche, custodiando a tu pueblo, a tu nación.
Sí, que los ángeles estén batallando y guerreando en contra del enemigo, Señor. Espíritu Santo, Te pedimos que ese enemigo se pueda arrepentir también, instruye a que se pueda volver las atrás autoridades y que se puedan arrepentir, para que Señor. puedan conducir a tu En el pueblo nombre poderoso con de Jesús, sabiduría atamos al enemigo en y esta hora, entendimiento, que el enemigo sea confundido, aturdido, ciego, sordo y mudo, curando Señor. los corazones, Señor. Tú confundiste al enemigo en el pasado, todos Señor, que aquellos así que sea en aún no esta misma comprenden hora y también, que el entienden el enemigo nombre de sea Jesús, que confundido, Cristo Señor. ya Si no vino. se van a arrepentir Aquellos para que no entregarse a pudieron Cristo, y Señor, no lo supieron ponemos en tus reconocer manos, Señor, el día de su para que se visitación. haga tu perfecta voluntad. Precioso Dios. Alumbra, Señor, a tu En el pueblo, nombre de Jesús. alumbra al ejército, Señor, para que se pueda seguir defendiendo Padre, en nombre de y puedan Jesús. defender a esa nación, Señor, Sí, ahora Señor, mismo, bendito en el Dios. poderoso nombre de Prepáralos Jesús, para ese que tiempo tomen el control del de cielo, tribulación, de la tierra, en donde tu pueblo en va el nombre poderoso a de reconocer Jesús. finalmente, Señor, Ahora mismo, Señor, a ahora ese mismo, Jesús que ya vino. que a se su haga corazón, luz, Señor, luz en cada autoridad de esa nación, Señor. en el nombre de Jesús. Ahora mismo, y busquen, Señor, de tu sabiduría, del entendimiento, Señor, que viene de lo alto, que solo tú lo das, Señor mío. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Jesús. Amén. Sí, Señor. Declaramos salvación en esa nación y justicia. Amén. Para tu Gloria. gloria y honra, Señor. Amén. Y como siempre hacemos, también invitando a todos aquellos que por primera vez han escuchado este programa y se ha alumbrado sus mentes, se han caído las vendas de sus ojos, que puedan, desde lo más profundo de su corazón, repetir esta sencilla oración para poder recibir a Cristo en su corazón y en sus vidas, y de esta manera poder, Señor, en el nombre de Jesús, alumbra las mentes, para de esta manera poder, Señor, que todas estas almas que van a estar repitiendo esta oración, ser salvas. Amén. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Bendito Señor. Abra su corazón. Si todavía no tiene a Cristo, que hoy sea el día de que usted se pueda arrepentir. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame y hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Santo Espíritu. Amén. Y queremos Amén. hablarle a los pródigos, ¿no? Aquellos que se han apartado, se han bajado de la barca, se han alejado del camino, ¿no? Y han dejado esa cruz, que puedan volver. Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti. Hoy decido volver al camino que eres tú. Te necesito y te reconozco nuevamente como mi único Señor y Salvador. Te doy lugar para que termines la obra que empezaste un día en mí. Me rindo y me entrego a ti de todo corazón. Ayúdame y dame fuerzas para perseverar, porque no quiero apartarme de ti jamás. Amén. Gloria Amén. a Dios. Los bendecimos. Gloria a Dios. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias por habernos permitido hacer este programa y que podamos estar todos esperando, Señor, blanqueando nuestras ropas, esa gloriosa aparición de nuestro Señor Jesús en las nubes para poder llevarse a su iglesia. Los esperamos en nuestra próxima entrega. Dios les bendiga grandemente. Shalom. Cristo viene pronto. Maranata. Amén. Bendiciones para todos.